Bueno, la clase de hoy vamos a iniciar con funciones escalares de más de dos variables. Vamos a obtener lo que serían los valores extremos, dígase máximos o mínimos, siempre relativos porque aún no vamos a estar restringiendo las variables X y Y. Entonces vamos a anotar eso, estaremos obtención de valores extremos, ¿sí? Dígase máximos o mínimos relativos. Entonces continuamos obteniendo valores extremos relativos, sin embargo, ya vamos a utilizar funciones escalares de más de dos variables. Entonces, lo que tenemos en este caso serían funciones de este tipo. Vamos a suponer una función en la que ahora tenemos una variable dependiente y nuestras variables independientes podrían ser esta terna, o bien si nosotros vamos a trabajar ya con una eneada de variables, podría ser x subíndice 1, x subíndice 2 y así sucesivamente hasta llegar a la enésima variable independiente de la cual depende nuestra función. Seguimos obteniendo valores escalares, sigue siendo una función escalar, y las variables independientes son las que forman un vector, una terna, una eneada. Este tipo de funciones, pues vamos a trabajarlos, no representan, ya no tienen una representación, o ya su representación no es una superficie. La representación de estas funciones no es una superficie, ¿sí? Las únicas funciones escalares que representan superficies son aquellas que tienen solo dos variables. Entonces, la representación de estas funciones no es una superficie. A las funciones se dice que funciones escalares de más de dos variables representan o se les llama hipersuperficies. Y bueno, si ustedes se percatan, al estar trabajando ya al menos con tres variables independientes, tendríamos que estar trabajando en un espacio de 4 dimensiones, ¿sí? Si cuando lo hicimos con dos variables independientes teníamos entonces, estábamos nosotros representando una superficie en un espacio de 3 dimensiones, pues si tenemos ahora tres variables independientes, requeriríamos de un espacio de 4 dimensiones y así sucesivamente. Entonces, no se tiene una representación gráfica para este tipo de funciones. Representación para las hipersuperficies. Pero se puede dar una interpretación de estas, ¿sí? Una de las interpretaciones que pudiéramos tener. Y bueno, cabe mencionar que como de alguna manera ya lo había dicho, mejor dicho, existen funciones de más de dos variables y es el común que encontramos en nuestro ámbito profesional. Cuando ustedes están llegando al modelo matemático o obteniendo el modelo matemático de el costo de producción de X objeto o la utilidad
también que se puede dar en cierto momento, o el cálculo de un volumen, o el cálculo de área, o el cálculo de una temperatura, y desean optimizar esta función de manera que puedan encontrar el costo mínimo, o la ganancia máxima, o un área máxima, un volumen mínimo, etcétera, dependiendo de lo que se desea. Generalmente se trabajan con funciones de más de 2 variables. Sí, el común es trabajar con funciones de más de 2 variables. Y en este caso lo que se requiere es optimizar esa función, llegar a la máxima ganancia o al mínimo costo. Entonces solo se necesita conocer ese valor extremo. Y probablemente el gráfico o la representación gráfica queda en segundo plano, si es el motivo, solo optimizar la función. Entonces, bueno, si no se tiene una representación gráfica, en este caso de funciones de más de 2 variables, pues el hecho es que vamos a trabajar con ellas para llegar a los valores máximos y mínimos, es decir, valores extremos. O vamos como se dice, vamos a optimizar esa función. Sin embargo, les menciono, una interpretación podría ser una interpretación de una función de 3 variables independientes como ejemplo podría ser el siguiente. Supongan ustedes que partimos de la ecuación de una superficie conocida. Voy a tomar una superficie que nosotros ya estamos familiarizados con ella, una esferita. Una esfera de centro en el origen y radio 2 o 3, o el radio que guste. Vamos a suponer que tiene radio 3, entonces aquí sería radio al cuadrado. Si esta es la ecuación de una esfera, pues está en la forma implícita de esta forma, x, y y z igualado, en este caso, al valor constante que representa el 9. Esta ecuación es la ecuación de una esfera y está dada en una forma implícita su ecuación. Supongamos entonces que para esa esferita de radio 3, x, y, z, pues sí podemos tener una representación gráfica. Suponiendo que esto es una esfera, con centro en el origen y su radio 3. ¿Qué sucede si yo, para la misma ecuación de la esfera, y cuadrada más z cuadrada, ahora considero que en lugar de tener un radio igual a 3, voy a representar ese radio con un valor que es la variable w? Entonces ya puede tomar cualquier valor dentro de los números reales. ¿Qué representaría entonces esta función? Ahora tenemos esto como una hipersuperficie cuya ecuación es w igual a la función de x, y, z, w donde es la variable dependiente, x, y, z las variables independientes. Y esta función ya de 4 variables, 3 independientes y una dependiente, podría representar una familia de esferas Sí, la característica común es que todas son concéntricas, con centro en el origen. Es decir, tenemos esferas concéntricas, ¿sí? Todas con centro en el origen es porque son concéntricas. Mismo centro. Y radio variable. Entonces esto podría ser una interpretación a una función de más de 2 variables independientes que representan una familia de esferas. Y entonces
podría yo tener una interpretación de esta en un espacio de 3 dimensiones si considero que esas están representando todas las esferas que toman diferentes valores para W, desde que pudiera ser 0, ahí es un punto, representaría un puntito, hasta que va tomando valores dentro de los números reales, y entonces representa a todas esas esferas con centro en el origen, o esferas concéntricas. Ahí está. Y bueno, puede continuar. Estas esferas harían un barrido del espacio en 3 dimensiones. Sí, no habría punto en un espacio o en este espacio de 3 dimensiones que no pudiera ser representado como un punto de alguna de estas esferas. Vamos a ver más adelante en el tema 2 que cuando se tiene una representación de una familia de esferas, podemos obtener un sistema coordenado que me lleve a representar cualquier punto del espacio R3, ¿sí? Como un punto de cualquiera de esas esferas, ¿sí? Que son integrantes de esa familia. Entonces, estas permiten hacer un barrido del espacio en 3 dimensiones completo y me llevan de alguna manera a lo que es el sistema coordenado esférico, que puede ser representado cualquier punto en un espacio de 3 dimensiones a partir de esta familia de esferas. Y ya se verá más adelante. Entonces esta podría ser una interpretación de una hipersuperficie. Y lo mismo podrían tener una familia de elipsoides o una familia de paraboloides circulares o paraboloides elípticos o de hiperboloides de un manto, de 2, en fin. Si alguna de las características en la función de esa superficie cuadrática hacen que sea variable o la representan con una variable, entonces sería una familia de elipsoides o de hiperboloides, o etcétera. Entonces, esta podría ser una forma de interpretar una función de 3 variables independientes. Y bueno, como ya lo mencionaba, aquí el objetivo va a ser obtener sus valores extremos, máximos o mínimos. Entonces vamos a ver aquí en esta clase lo que sería la teoría para poder llegar a obtener esos valores extremos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La obtención de los valores extremos va a requerir, de igual forma como lo hicimos con las funciones de 2 variables, primero determinar a partir de una función, entonces sea una función, en este caso ahora de 3 variables, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, y luego vamos que se generaliza f de x, y, z. Lo primero que tenemos que hacer para nuestra función dada de esta forma, identificar lo que serían los puntos críticos de esa función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Criterio de las primeras derivadas. Es decir, voy a obtener las primeras derivadas parciales y esto me permitirá obtener los puntos críticos de la función. Y bueno, depende de la función que se esté dando. Podemos tener desde 1 hasta n puntos críticos, no importa que ahora se esté trabajando con más de 2 variables. Lo que va a repetir es que si se tiene n variables independientes, n es igual al número de variables independientes, pues entonces n también será el número de derivadas de primer orden. Derivadas
parciales de primer orden. Ajá, entonces eso es lo que vamos a tener. Y en este caso, pues si consideramos tres variables, pues tendríamos tres derivadas parciales. La que se obtiene con respecto solo a la variable x, la que se obtiene solo con respecto a la variable y la que se obtiene solo con respecto a la variable z. Entonces, en este caso vamos a proceder de igual forma que como lo hicimos con una función de dos variables. Se obtienen sus derivadas parciales de primer orden y en este caso se igualan a 0, se resuelve un sistema de ecuaciones con ellas y se obtienen todos los valores x, y, z ahora que las satisfagan. Entonces, aquí se igualan a 0. Estamos trabajando de alguna forma el mismo concepto, igualar a 0 las derivadas parciales, obtener con esto un sistema de ecuaciones que al resolverlo nos permite obtener todos los puntos críticos. Entonces el sistema de ecuaciones se resuelve y se obtienen puntos críticos. Entonces lo siguiente sería obtener las segundas derivadas parciales o las derivadas parciales de segundo orden. Entonces hacemos lo siguiente. Derivadas parciales de segundo orden. Pues criterio de las segundas derivadas. ¿Cuántas derivadas de segundo orden vamos a obtener? Como ya lo hemos visto, el número de variables independientes elevado al cuadrado. Y derivadas de tercer orden serían n a la 3 y así sucesivamente. Pero en este caso solamente vamos a llegar a derivar hasta el segundo orden. Y entonces sería, si estoy partiendo de 3, si el número de variables son 3, entonces ahora voy a tener 9 derivadas de segundo orden. ¿Quiénes serían estas? Bueno, pues serían las mixtas y las no mixtas. Entonces iniciemos siempre con las no mixtas, aquellas que se derivan en segundo orden siempre, mejor dicho, que se derivan siempre con respecto a la misma variable. Entonces tendríamos aquella que se derivó dos veces con respecto a x, dos veces con respecto a y y dos veces con respecto a z. Aquí están las derivadas no mixtas. Y las derivadas mixtas serían aquellas que si en primer orden se derivó con respecto a x, en segundo orden se deriva con respecto a y. Y sigue aplicándose el teorema de Schwarz, es decir, aquellas derivadas de segundo orden que han sido derivadas con respecto a las mismas variables x, y, x, tendrán que cumplir con el teorema de Schwarz. Entonces cumplen con el teorema de Schwarz. Y de esta manera voy a tener tres parejas de ordenadas, de derivadas de segundo orden que van a cumplir con el teorema de Schwarz. Esta pareja cumple con el teorema de Schwarz, esta segunda pareja cumple con el teorema de Schwarz, en este caso son derivadas con respecto a la x y a la z, y esta tercera pareja cumple con el teorema de Schwarz. Son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 las derivadas mixtas. Y cada una de estas parejas cumple con el teorema de Schwarz. Entonces estas tendrán igual valor y estas tendrán otro valor, pero en este caso esta pareja tendrá el mismo valor y estas serán otra pareja con el mismo valor. Entonces ahí están las 9 derivadas, 3 no mixtas y 6 mixtas, las que conforman las 9 derivadas de segundo orden. Lo que vamos a hacer es obtener con ellas la matriz hessiana. Recuerden que la matriz hessiana es aquella en la cual sus elementos son precisamente los valores de estas derivadas de segundo orden. Entonces vamos a formar la matriz hessiana con estas derivadas de segundo orden. Y a partir de esa matriz hessiana
vamos a proceder a aplicar cualquiera de los dos métodos que nos permitirá obtener la naturaleza de los puntos críticos obtenidos aquí. Entonces vamos a obtener la que sería la matriz hessiana. Y esta entonces tiene los elementos, habíamos dicho que es una matriz cuadrada, va a ser una matriz de n por n, que en este caso si n la considero 3 variables, entonces será una matriz de 3 por 3. ¿Cómo vamos a representar los elementos de esta matriz? De la siguiente forma. En el primer renglón vamos a colocar todas aquellas derivadas de segundo orden que se obtuvieron a partir de lo que fue la derivada de primer orden con respecto a x. Entonces, obtuve una derivada con respecto a x y volvemos a derivar esta ahora con respecto a x, con respecto a y con respecto a z, y estos serán los elementos del primer renglón. En el segundo renglón voy a considerar aquella derivada de primer orden que lo fue con respecto a la variable y en segundo orden fue derivada con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. Esto será entonces el segundo renglón de la derivada o de la matriz hessiana, perdón. Y de igual forma considero aquellas derivadas que en primer orden lo fueron con respecto a z, y en segundo orden pues las derivé con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. De esta forma se tiene ya la matriz hessiana completa, tiene 9 elementos, es una matriz cuadrada y matriz simétrica. ¿Por qué? Porque al cumplirse el teorema de Schwarz, en estas parejas decimos que el triángulo superior es igual a los elementos del triángulo superior son iguales a los elementos del triángulo inferior de la matriz. Estas dos son iguales, estas dos son iguales y estas dos son iguales. Entonces, pues es una matriz siempre cuadrada y siempre simétrica. Y bueno, si se tienen más de 3 variables, pues obviamente si tenemos 4, esta sería de 4 por 4 y tendríamos que hacer el mismo proceso de 5 por 5, en fin, aquí tendríamos también n, el número de derivadas de primer orden, y n al cuadrado, el número de derivadas de segundo orden, y así sucesivamente. Entonces vamos a requerir siempre llegar hasta la matriz hessiana con las derivadas de segundo orden. Ahora sí, a partir de tener la matriz hessiana, se va a evaluar esta en cada punto crítico y se pueden aplicar cualquiera de los dos métodos. Entonces, aquí se aplica, se evalúa la matriz hessiana. En todos y cada uno de los puntos críticos obtenidos aquí y se aplica cualquiera de los siguientes métodos para conocer su naturaleza. Cualquiera de los dos siguientes métodos. Entonces, el primero, vamos a suponer ya se tiene H, nuestra matriz hessiana, evaluada, supongamos, en el primer punto. Aquí ya H evaluada en el primer de los puntos críticos que se obtengan. Entonces, uno sería utilizar el método de los subdeterminantes.
aquí, los siguientes, los dos siguientes, pues sí, voy a volver a repetir la palabra. Método de los subdeterminantes. Que ya les había yo mencionado que es una generalización de lo que vimos como el determinante hessiano. Y el 2 sería el método de los valores característicos. El método de los valores característicos, que no va a caber. Característicos. Ok, ahí está. Estos son los dos métodos que vamos a aplicar cuando tengamos funciones de más de dos variables. Cabe mencionar que se pueden aplicar a funciones de dos variables, sí, pero obviamente ya tenemos, ya hemos visto que aplicando el concepto de determinante hessiano llegamos a conocer la naturaleza de los puntos críticos y vamos a ver que esa sería la forma más directa de hacerlo cuando se tienen solo dos variables. Aunque podemos aplicar cualquiera de estos dos a funciones de dos variables. Vamos entonces a ver primero el método de los subdeterminantes, que como ya les dije es una generalización del determinante hessiano. Entonces, ¿qué teníamos en el determinante hessiano? Sí, si recordamos lo siguiente, vamos a... Sí, bueno, nos decía el determinante hessiano. Tenemos una matriz, vamos a suponer que esta matriz ya se evaluó en un punto y cuando evaluamos nuestra matriz hessiana pasa de los elementos ser funciones de las variables x, y, z y como ya lo evaluamos en un punto, pues se van a tener valores constantes. Entonces, estos valores ya serían valores constantes cuando hemos evaluado en alguno de los puntos críticos. X, y, z, zx, zy y zz. Ajá. De nuevo vuelven a ver que en la matriz diagonal solo encuentran los valores de las derivadas no mixtas, como ya lo habíamos mencionado. Bueno, aquí lo que van a hacer es lo siguiente. El primero, van a ustedes a dividir lo que sería la matriz en submatrices. Entonces, el primer elemento de la matriz, el elemento 1, 1, eso representaría la primer submatriz. Luego, seguimos con una matriz de 2 por 2. Luego una matriz de 3 por 3, de 4 por 4 y en fin, dependiendo del número de elementos que se tenga, siempre serán n las submatrices. Se obtienen, donde n vuelve a ser el número de variables independientes de la función, se obtienen n submatrices. Ajá. Aquí serían 3. La que dibujé en verde, la que dibujé en rojo y la que está marcada en negro. Entonces se tienen para una matriz hessiana de 3 por 3, pues 3 submatrices y con sus subdeterminantes correspondientes. Entonces voy a calcular el determinante de cada una de las submatrices. El determinante de la primer matricita, pues le vamos a llamar el H1, sería solamente ese elemento. Luego el subdeterminante de la segunda matriz y luego el subdeterminante de la enésima matriz, que en este caso, como estoy tomando un ejemplo de solo 3 variables, pues serían 3. Si tienen n variables, serían n subdeterminantes. Este sería solamente el elemento f de xx. Este sería el determinante de la segunda matriz, sería esto por esto menos esto por esto. Es decir, f de xx por f de y menos
este producto, pero volvemos a ver que como cumplen con el teorema de Schwartz, pues es solamente utilizar una de las dos derivadas no mixtas y la elevamos al cuadrado. Este es el que nosotros hemos trabajado, este es nuestro llamado determinante hessiano que hemos estado usando para funciones de dos variables. Aquí identificamos al determinante hessiano. Y bueno, si continuamos obteniendo los determinantes, aquí voy a usar cofactores, entonces diría yo, el primer elemento que multiplica en un producto cruzado a los elementos que no están ni en su columna ni en su renglón. Entonces el elemento cruzado sería, el producto cruzado sería f de esta derivada de segundo orden por esta derivada de segundo orden menos este producto f de yz por f de zy. Y aquí estaría apenas utilizando el primer cofactor. Ahora, menos por los signos alternados que asociamos siempre en la obtención de este determinante. Aquí tendríamos menos el siguiente cofactor xy menos que multiplica al producto cruzado de los elementos que no están ni en su columna ni en su renglón. Entonces sería esto por esto este por este menos fyz por fzx y luego más el último de los cofactores, que sería multiplicar a los elementos que no están ni en su renglón ni en su columna, que sería fyx, fzy menos fyy, fzx. Ahí están las derivadas de segundo orden que participarían en el cálculo de este tercer subdeterminante y tendríamos entonces tres valores diferentes. Ahora, si vamos a hacer una generalización de lo que fue el método determinante hessiano, esta podría ser la forma de recordar cómo vamos a estar trabajando con estos valores. Recordemos que cuando el determinante hessiano tomaba un valor positivo, podríamos tener dos casos, o que el punto crítico que se obtiene a partir de él es un máximo o un mínimo. ¿De qué dependía esto? Del valor de esta derivada de segundo orden. Que bueno, veíamos que en el caso del determinante hessiano, cuando este era positivo, este signo de la derivada de segundo orden no mixta debía ser igual al signo de la otra derivada de segundo orden no mixta. Pero bueno, consideremos que si el determinante hessiano era positivo y este valor era positivo, entonces se trataba de un mínimo. Cuando el determinante hessiano era positivo, pero este valor tomaba un valor negativo, se trataba de un máximo. Y cuando el determinante hessiano era negativo, entonces estábamos hablando de que el punto crítico era un punto silla o minimáximo. Generalizando esto diríamos, si H1, H2, hasta llegar a la enésima, al enésimo subdeterminante o valor del subdeterminante, son positivos. Entonces, el punto P subíndice 0, que fue en el que evaluamos a la matriz hessiana, es un mínimo relativo. Positivo, positivo, mínimo relativo. Todos positivos es un mínimo relativo. Lo podemos poner H1 mayor que 0, H2 mayor que 0, así hasta llegar a la enésima, H mayor que 0.
Entonces, P0 es mínimo relativo. Ajá. Ahora, si en este caso, si H1, creo que así va a ser más conveniente. Si H1 es negativo, H2 positivo, H3 negativo, y así sucesivamente hasta llegar a la enésima H. Vamos, si tienen signos alternados iniciando con H1 negativo, ajá, si se tienen signos alternados iniciando con H1, el primer elemento negativo. Ajá. Entonces, el punto crítico es un máximo relativo. Es un máximo relativo. Ajá. Sí, que era el mismo caso cuando este valor, el determinante hessiano, era positivo, pero la segunda derivada no mixta era este positivo y esta negativa, entonces representaba un máximo. Y bueno, estas van a ser las dos, los valores de las subdeterminantes que tenemos que recordar, porque cualquier otra combinación que no sea esta representará un punto silla o minimáximo, siempre y cuando todos los valores H1, H2 hasta la Hn no tomen el valor de 0 o ninguno de ellos sea 0. Entonces vamos a escribir esto aquí. Dice, cualquier otra combinación en los valores de los subdeterminantes representará un punto silla o minimáximo, siempre y cuando ninguno de los valores de H1, H2 hasta Hn sean 0. Si H1, H2 hasta la enésima de los valores de los subdeterminantes sean 0 y se tiene cualquier otra combinación en los valores que no represente ni un máximo ni mínimo, entonces el punto crítico es un punto silla. O minimáximo. Esa sería la condición. Si todos son positivos es un mínimo. Si tienen signos alternados empezando con menos, más, menos, más, menos, es un máximo. Cualquier otra combinación, todos negativos, por ejemplo, serían punto silla. O alternar los signos, pero iniciando con un valor positivo, más, menos, serían punto silla. O dos negativos, uno positivo, o dos negativos, positivo, cualquier otra combinación que se tenga representará un punto silla o minimáximo. La única condición es que ninguno de los valores de los subdeterminantes puede ser 0. Si alguno
de los subdeterminantes. H1, H2 o cualquiera, Hn, tienen el valor de 0, entonces el criterio no decide. El criterio no decide. Esa sería entonces una forma de darnos cuenta que no podemos aplicar este criterio porque no llegaremos a concluir que naturaleza está asociada a esos subdeterminantes en el cual al menos uno toma el valor de 0. Si alguno, cualquiera, toma el valor de 0, entonces no podemos aplicar este criterio. Y sería conveniente tener en cuenta eso porque si el primer elemento de esta matriz hessiana al evaluarlo en el punto nos lleva a un valor 0, ya con eso, en ese momento podemos decir el criterio de los subdeterminantes no aplica para la obtención de la naturaleza del punto P0. Probablemente si evalúan otro punto, entonces ya no tengan esa condición y puedan entonces para un segundo punto determinar la naturaleza de este a partir del criterio de los subdeterminantes, a partir del método de los subdeterminantes. ¿Sí? Pero si para un punto se da esta condición, que alguno de los subdeterminantes toma un valor de 0, entonces en ese punto no podemos determinar su naturaleza con este método de los subdeterminantes. Esto es prácticamente lo que representaría el método de los subdeterminantes. Entonces partimos de la matriz hessiana evaluada en el punto, obtenemos los subdeterminantes y a partir de los valores de estos podemos concluir si es mínimo, máximo o punto silla. Esa sería entonces la manera de actuar. Aquí le ponemos para que sea punto silla. Y bueno, vamos a ver entonces ahora lo que representaría el método de los valores característicos o cómo aplicaríamos el método de los valores característicos. Entonces, es uno u otro, podemos aplicar uno u otro para poder determinar la naturaleza. Obviamente, si este no me permite decidir la naturaleza del punto, pues entonces tengo una segunda opción, aplicar el método de los valores característicos y es probable que este sí me permita saber qué naturaleza tiene ese punto. Vamos a ver entonces la segunda opción. La segunda opción la ponemos con, no me acuerdo cómo puse la primera, vamos a suponer que números romanos y ese es el método de los valores característicos. Método de los valores característicos. Bueno, ¿qué hacemos o qué se hace con el método de los valores característicos? Partimos de igual forma de la matriz hessiana evaluada en el primero de los puntos críticos. Y lo vamos a hacer de igual forma con todos los puntos críticos. Entonces, suponemos que partimos de esta matriz hessiana para aplicar el método de los valores característicos. Vamos entonces a restarle a esta matriz hessiana una matriz que se obtiene a partir de multiplicar un escalar por la matriz identidad. A ese escalar le vamos a llamar valor característico, es el llamado valor característico. Entonces, lo que se obtiene es lo siguiente. Se obtiene una matriz diferencia, se obtiene una matriz diferencia, que es a la matriz hessiana que ya evaluamos en uno de los puntos críticos, le vamos a restar este escalar lambda multiplicado por la matriz identidad. Entonces este producto pues es una matriz a ese escalar donde lambda es un escalar, un número real,
llamado valor característico. Ahí está nuestro valor característico. Valor característico. Y bueno, tendremos que recordar temas de álgebra lineal cuando se trabaja operaciones con matrices, cuando estuvimos trabajando con matrices y la matriz ortonormalizar, cuando vimos vectores característicos y valores característicos asociados a estas. Entonces es de ahí de donde tomamos este nombre o el concepto de valor característico. Entonces se obtiene una matriz que va a ser esta matriz diferencia. Entonces estaríamos hablando de que tenemos nuestra matriz por el escalar lambda que multiplica a una matriz identidad. Esa matriz identidad, lambda i, pues va a ser el producto de ese escalar por una matriz de esta forma. Si estamos trabajando con una matriz de 3×3, entonces requeriremos obviamente una matriz identidad del mismo orden. Y esto nos llevará a obtener la matriz cuya diagonal principal es precisamente todos los elementos en los cuales está nuestro escalar llamado valor característico. Entonces, al momento de obtener esta matriz diferencia, vamos a requerir calcular su determinante. Entonces, calcular, esto sería lo siguiente: se obtiene una matriz, entonces, porque este es el paso A, este sería el paso B. Calcular el determinante de la matriz necesitamos el determinante de esa matriz. Entonces, al calcular el determinante de esa matriz, se obtiene un polinomio de lambda y orden n. ¿Sí? Vuelve aquí a aparecer la n, que es el número de variables independientes de la función de la cual estamos partiendo. Entonces se tendría un polinomio de esta forma. Tendríamos aquí el coeficiente A1 de el coeficiente, vamos a empezar por n, el coeficiente an de lambda a la n más el coeficiente an-1 de lambda n-1 y así sucesivamente hasta llegar a el coeficiente a1 de lambda y más el término independiente a 0. Este sería nuestro polinomio. Entonces, este es nuestro polinomio, vamos a decir un polinomio de lambda. Este polinomio de orden n, aquí el lambda estaría elevada a lo mucho a la enésima potencia, y donde n es el número de variables con las que se está trabajando, o el número de variables que tiene la función escalar de la cual se partió. El signo, más que las raíces de este polinomio, lo que me va a importar obtener es el signo de esas raíces. Es decir, si todas las raíces de este polinomio son positivas, podré concluir que el punto crítico, ¿sí?, en el cual se evaluó la matriz hessiana, si todos son positivos, el punto crítico es un mínimo relativo. Si todas las raíces de este polinomio, no me importa qué valor tengan, pero puedo saber que todas las raíces del polinomio son negativas,
entonces el punto crítico será un máximo. Y si las raíces de este polinomio tienen signos alternados, entonces el punto crítico tendrá, o su naturaleza será ser un punto silla o minimáximo. Máximo o mínimo relativo y punto silla, esa sería la manera de determinar la naturaleza de nuestro punto crítico. Y con ello les pido que tengan mucho cuidado, porque si pueden percatarse, son diferentes los criterios a tomar en cada uno de los métodos. Mientras que en el método de los subdeterminantes, el valor de estos de manera alternada, iniciando con un signo menos, nos llevaban a concluir que era un máximo. Aquí, el tener signos diferentes en las raíces de este polinomio representaría un punto silla. Y por el contrario, cuando se tienen todos los valores negativos en el método de los subdeterminantes, en ese método de los subdeterminantes, eso nos llevaría a concluir que el punto es un punto silla. En cambio aquí, cuando todas las raíces de este polinomio son negativas, concluimos que el punto crítico representa un máximo relativo. Entonces hay que tener en cuenta esas diferencias entre uno y otro método y identificar claramente cuáles son los valores, en este caso en los valores característicos, que me llevan a concluir máximos si todos son negativos, mínimos si todos son positivos, y si tienen signos distintos, punto silla. Y cuáles serían los valores en los subdeterminantes que me llevan a concluir la naturaleza del punto crítico. Y siempre estar consciente de las diferencias entre ambos métodos para no equivocarnos al momento de determinar la naturaleza de un punto, ya sea usando uno u otro método. Como no nos interesa conocer el valor de las raíces, sino solamente su signo, pueden aplicar la regla de los signos de Descartes. Sí, la encontramos en los libros de álgebra lineal. En este caso, la regla de los signos de Descartes les permite saber únicamente cuáles son los signos de las raíces de un polinomio. Entonces voy a anunciarla en este momento, nada más para que la tengamos presentes, porque no necesitamos resolver ese polinomio y obtener sus raíces, simplemente saber el signo de estas raíces. Entonces, regla de los signos de Descartes. Entonces, nos dice lo siguiente: sea un polinomio X, y tenemos entonces, en este caso, respecto a X, ¿sí? Ahí está. Entonces, decimos que uno, bueno, si A0 diferente de 0, entonces, esto es porque si el término independiente A0 fuese 0, entonces una de las raíces sería 0, porque podría factorizar todo el polinomio, factorizar la X en todo el polinomio, y X entonces tomaría el valor de 0. Entonces vamos a considerar que si este término independiente es diferente de 0, vamos a decir 1. Si
los valores de las coeficientes del polinomio. En este orden estamos considerando el polinomio que lo ordenamos de mayor a menor en los grados de la variable x hasta llegar al término independiente. Si los signos de si el número de cambios de signos, vamos a empezar así. Si el número de cambios de signos, el número, disculpen ustedes, es que estoy buscando la manera de enunciarlo de la manera más clara. El número de raíces reales del polinomio, de raíces reales positivas del polinomio p de x es igual al número de cambios de signo de los coeficientes en la secuencia del polinomio. Entonces, estos coeficientes a a la n, a subíndice n, a subíndice n menos 1, ¿sí? Vamos a checar si hay cambio de signo o verificar si hay cambio de signo entre uno y otro en esta secuencia del polinomio. El número de cambios de signo entre uno y otro coeficiente será igual al número de raíces reales positivas del polinomio. Y el número de raíces reales negativas, el número de raíces reales negativas en el polinomio, raíces reales negativas en el polinomio es igual al número de cambios de signo al número de cambios de signo en el polinomio que se obtiene de sustituir menos x por menos x, mejor dicho, en px. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestro polinomio original, vamos a cambiar a toda x por una menos x. Y el polinomio que se obtenga de sustituir esto, vamos a contar el número de cambios de signo de manera también secuencial, así en la secuencia de los coeficientes vamos a ver cómo van cambiando de signo. ¿Sí? Habiendo cambiado x por menos x en nuestro polinomio dado. Si el número de cambios de signo estará representando el número de raíces reales negativas en el polinomio. Entonces, el número de raíces reales negativas en el polinomio es igual al número de cambios de signo en el polinomio que se obtiene al sustituir x por menos x en px. Y bueno, aquí me faltó decir en la secuencia de signos el número de cambios de signo de los coeficientes en la secuencia del polinomio. ¿Sí? Pero aquí ya no va a caber, entonces toda esta parte, el número de cambios de signo, y todo esto, faltó integrarlo hasta acá, en la secuencia.
todo esto que está aquí, me faltó decirlo acá, cambios de signo aquí. Esto es lo que me faltó colocar aquí. Y disculparán todo este desorden, pero bueno, vamos a hacer algunos ejemplos en los que vamos a estar utilizando la regla de los signos de Descartes y entonces vamos a ver cómo aplica. Y bueno, aquí ya nada más para poder concluir con este método, ya tenemos el polinomio de orden n y aquí nada más voy a decir sí al lambda 1 positiva, lambda 2 positiva y así hasta llegar a la enésima lambda. Entonces el punto es mínimo, mínimo relativo, mínimo relativo. Ajá. Todas las raíces tienen signo positivo. Si por el contrario todas las raíces tienen ahora signo negativo para la primera, signo negativo en la segunda raíz y así hasta llegar a la enésima raíz también tiene signo negativo, esto es porque el punto es un máximo, máximo relativo. Y por último, si algunos valores, si el lambda 1, lambda 2 hasta la enésima lambda tienen signos distintos en el orden que gusten. Puede ser una positiva y todas las demás negativas, o al revés, o dos positivas. Tienen signos distintos, nada más, tienen signos distintos. Es porque P0 es punto signo. Y en todos los casos considerar que ninguno del valor de lambda puede ser 0. Entonces, si algún valor de lambda es 0, el criterio no decide. Entonces, ¿dónde lo escribo? Este es el regla de los signos de Descartes. Ok, todos los valores de lambda tienen que ser diferentes de 0. Entonces, esto no sé si se vea, pero todos los valores de lambda tienen que ser distintos de 0, puesto que si alguno con uno que sea igual a 0, el criterio no decide. Entonces, lambda 1, lambda 2 y lambda 3 diferentes de 0. Vamos a ponerlo con rojo. Lambda 1 diferente de 0, lambda 2 diferente de 0, así hasta llegar a la enésima lambda diferente de 0. Ajá. Para que el criterio aplique, Si alguno de los valores lambda es igual a 0, el criterio no decide o el criterio no aplica o como quieran decirlo. No podemos concluir nada a partir del método de los valores característicos. Bueno, tenemos dos métodos en este caso, entonces, pues si no es uno es otro y podemos entonces concluir para cualquier punto usando cualquiera de los dos. O los dos si es que queremos verificar que llegamos al mismo resultado. Vamos a ver el tiempo, déjenme nada más ver cuánto tiempo llevamos. Entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí y la clase que viene veríamos ejercicios nada más. En una segunda clase nada más está la demostración del método de los valores característicos. Entonces esto quedarían demostraciones en estas clases y para poder realizar ejercicios o resolver ejercicios en la siguiente clase. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase.